Vamos a hablar ahora de noticias, de un trabajo muy juicioso, minucioso, que ha hecho la unidad investigativa de Noticias Caracol. Estamos hablando de una conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro que desató toda una cacería. Noticias Caracol pudo establecer cómo se habrían desarrollado operaciones ilegales por parte de inteligencia venezolana en Colombia y en Chile para capturar a los responsables de esa conspiración, y lo habrían hecho acudiendo a grupos armados ilegales y criminales como el ELN y el Tren de Aragua. Daniel, hasta ahora los objetivos de esa persecución han sido 3 hombres que son señalados por el régimen Maduro de ser conspiradores. El primero de ellos, Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca a Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana. El otro es el teniente Ronald Ojeda, quien fue secuestrado y asesinado en Santiago de Chile, al parecer por miembros del Tren de Aragua que estarían al servicio de esa inteligencia venezolana. El otro objetivo es el líder estudiantil opositor Pablo Parada, quien hace pocos días fue víctima de un ataque en Bogotá. Todo apunta a que sus atacantes eran miembros de una organización criminal al servicio del régimen de Nicolás Maduro. Pues con voces de los protagonistas y documentos secretos en poder de Noticias Caracol, les contamos cómo se está desarrollando esta operación cacería. A una casa en este sector en Cúcuta llegaron varios desertores de las fuerzas militares venezolanas el pasado 13 de diciembre de 2023. Sin armas, sin dinero y sin ningún respaldo, se reunieron para planear cómo derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela no volverán, no volverán. La idea tenía más de quijotesco que de realidad. Pero lo que no sabían era que el régimen conocía de sus intenciones. La orden es guerra. Por eso se desató una violenta cacería que no ha respetado fronteras y habría llevado a la inteligencia militar venezolana a violar la soberanía de Colombia y Chile y a aliarse con organizaciones criminales como el ELN y el Tren de Aragua. Uno de los asistentes a la reunión de Cúcuta habló con Noticias Caracol desde la clandestinidad y pidió omitir su identidad por razones de seguridad. Me comunica el capitán Heredia, me llama y me dice, tengo una labor. ¿Qué pasó? Bueno, esto y lo otro, vamos a reunirnos. Y yo me dirijo al norte de Santander. Tengo una reunión donde me efectúa la planificación de una operación militar llamada Venezuela Libre, la cual se explicaba que iba a ser la toma del estado Táchira, de la brigada del ejército y del batallón negro primero de infantería de selva. Yo veo la planificación, veo todo, o sea, veo absolutamente todo, pero hay cosas de que a mí no me gustan. ¿Cómo qué? Yo veo la planificación en una mesa de estratégica militar y yo digo, no, pero es que esto no está bien. Además de este exmilitar venezolano, a la cita llegaron el capitán Ángelo Heredia, el teniente Ronald Ojeda y otros desertores. Los 2 oficiales, Heredia y Ojeda, con antecedentes golpistas, habían huido de Venezuela hace varios años después de fugarse de una cárcel militar. Los grandes elementos de corrupción eran generales. Siguieron en contacto, aunque tomaron caminos distintos antes de la conspiración de Cúcuta. Empezamos con la historia de Heredia. Yo tenía los delitos de instigación a la rebelión contra la seguridad de la Fuerza Armada, específicamente el motín, y traición a la patria. En septiembre de 2022, Noticias Caracol habló con Heredia, quien después de permanecer 2 años en Colombia, contó por qué él y otros exmilitares decidieron salir hacia Estados Unidos por el tapón del Darién. Ya en la recta final, pero todos la van a pasar porque tienen voluntad y ganas de vencer. Travesía que documentó en estos videos. Pero logramos superar la selva. Una vez que gana Petro, a mí me informa inmediatamente que tengo que salir del país porque si existía un cambio de las autoridades de inteligencia y gubernamentales, lo más seguro es que me fuesen a capturar para o extraditarme o interrogarme.
La siguiente noticia de Heredia fue en diciembre de 2023, un año después de nuestra entrevista. Había regresado a Colombia para asistir a la reunión en Cúcuta con sus antiguos amigos de armas. Pero las cosas no salieron bien, según lo relató el militar que nos habló desde la clandestinidad. Cuenta que tras la reunión de diciembre pasado en Cúcuta, les advirtió a Heredia y a Ojeda de los riesgos de cruzar hacia Venezuela. Él y Ronald Ojeda se van hasta la frontera del norte de Santander. Cuando llegan a la frontera, yo le digo, no lo hagan. Si ustedes van a querer pasar ahorita, pasen vestidos con chancletas, vendan café, pónganse un sombrero, lleven sol, pónganse negro, porque están blancos, se ve que tiene dinero, está sin necesidad y ustedes van a pasar. Y no, ellos se pusieron a meterse la trocha. Desatendieron la advertencia y fueron emboscados. En ese episodio, Heredia, según sus compañeros, fue secuestrado por integrantes del ELN que lo entregaron a hombres de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, la DGCIM. Ojeda sale corriendo y hicieron unos disparos y agarraron a Ángelo Heredia. Lo coge los helenos y el ejército. Está del lado de Colombia, y él lo toma en la trocha de Colombia y lo pasan a Venezuela y lo entregan a la guardia. Lo más paradójico es que Heredia se embarcó en esta misión imposible sabiendo de los vínculos entre el ELN y las Fuerzas Armadas de su país. Así se lo había dicho a Caracol hace 2 años. Para nadie es un secreto que el ELN descansa en nuestro país, convive en nuestro país y colabora con el narco régimen para custodiar la frontera. ¿De quiénes? No sé, pero ellos están allí patrullando toda la frontera y colaboran con el narcotráfico, con el secuestro. Una vez secuestran a Heredia, Ojeda logra escapar con algunas heridas leves. Yo, Ojeda, cuando llego a la casa de seguridad, porque tenía una casa de seguridad, veo todo el piso lleno de sangre porque Ojeda está herido. Ojeda con el mismo estrés postraumático, durmió 3 días en monte. Todavía afectado por la emboscada, Ojeda atravesó media Colombia para huir por la frontera con Ecuador. Ojeda tomó un bus hasta Rumichaca y empieza a bajar a Ecuador, hasta Perú y después hasta Chile. Todo el recorrido lo hace absolutamente por tierra. Desde su secuestro, Heredia estuvo desaparecido más de un mes sin que nadie tuviera noticias suyas. Solo se volvió a saber de él el 22 de enero de este año. Ese día, el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, dio esta rueda de prensa en la que vinculó a Heredia y a Ojeda como parte de una conspiración para derrocar a Maduro, en la que incluso señaló a decenas de venezolanos, entre ellos la líder opositora María Corina Machado y a integrantes de su equipo. Voy a hablar es del caso de Brazalete Blanco, para los que no lo recuerdan. Hay una detención clave, que fue la de el exmilitar terrorista Ángelo Heredia. El fiscal venezolano publicó este video con la supuesta confesión de Heredia. Emprendí mi salida de Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta, donde iba a empezar a reunir el personal y hacer el trabajo de inteligencia para ingresar a Venezuela evadiendo las alcabalas fronterizas. Una vez se tuviese prevista por la unidad más vulnerable, tomar por asalto, tomar las armas. Su familia y amigos afirman que esta confesión fue bajo presión y después de haber sido torturado. Fue presentado por el fiscal Tarek William Saab presentando signos de tortura, que se veía como que hasta lo habían endrogado. Así también lo señaló Pablo Parada, un líder estudiantil opositor, quien estaba convocado para la reunión en Cúcuta, pero no alcanzó a llegar y se refugió en Bogotá. La última conversación que tuve con Ángelo fue 2 días antes de su captura. Él estaba esperando pues que yo llegara a Cúcuta, ¿sí?, a encontrarme con ellos para realizar las acciones que íbamos a realizar, pues, que va a ser tanto de protesta ciudadana como apoyarlos a ellos. Nuestra protesta, nuestra lucha se ha basado siempre en el marco de la Constitución. Las personas que estaban junto a él tenemos conocimiento de que Ángelo fue capturado en territorio colombiano. Y pues yo creo que todo lo que dijo Ángelo lo dijo bajo presión, bajo tortura.
Parada, quien habló con Noticias Caracol, conoce cómo funciona la inteligencia militar con los opositores políticos. En 2020 fue capturado y torturado durante varios días en Venezuela, señalado de conspirar contra el régimen, cargos que no prosperaron. Y cuando me capturaron, me duré guindado por horas de las muñecas y unas esposas a un tubo alto donde solamente las puntas de mis pies tocaban el suelo. Recibí corriente en los testículos, parte de las uñas de mis pies fueron arrancados. Me guindaron de los pies y me metían de cabeza dentro de un tanque. Me acostaban en una camilla y me ponían un trapo en la cara y me echaban agua. Y bueno, pare de contar tantas cosas que no son muy gratas recordar en estos momentos. Parada está escondido, pero no a salvo. Hace pocos días, 6 hombres intentaron secuestrarlo cuando llegaba a su casa en el occidente de Bogotá. Logró identificar que eran venezolanos y así lo denunció a la Fiscalía General. Uno de los que los iba correteando, va a ser un poquito grosero, pero me decía, detente, mamahuevo, detente. Por supuesto, una palabra muy venezolana, ¿sí? Por la cual pues yo acuso directamente al régimen de Nicolás Maduro. El gobierno venezolano niega la persecución con sarcasmo, algo que quedó claro en esta intervención del líder chavista Diosdado Cabello, cuando se refirió al caso de los conspiradores de Cúcuta en su programa Con el Mazo Dando. ¿No ves pues cómo están ahorita los que viven amenazándonos a nosotros? Ahora andan asustados porque creen que la cosa es verdad. Nosotros no secuestramos a nadie, que el secuestro de Chile, no sé qué, todos andan asustados. Si me pasa algo a mí o a mi familia, son culpables los chavistas. Ah, bueno, está bien pues. ¿No te gusta amenazar? No duerman, que vamos por ustedes. Al respecto, la misión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos en Venezuela se pronunció el pasado 20 de marzo refiriéndose al secuestro de Heredia. El 14 de diciembre de 2023, un militar fue aprehendido en la frontera con Colombia. La misión continúa investigando las circunstancias de esta detención. El pronunciamiento también fue categórico en afirmar que el régimen justifica la cacería contra opositores y militares basado en supuestas conspiraciones. La misión constata que, como ya ha ocurrido en el pasado, las autoridades invocan conspiraciones, reales o ficticias, para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno. Heredia está detenido. Parada huye por su vida. Y el tercer protagonista de esta trama, el teniente Ronald Ojeda, terminó secuestrado y asesinado en Santiago de Chile. 7:19 minutos. El teniente Ojeda, del que habla Ricardo Calderón en el informe Daniela y televidentes, hay que decirlo, él logró huir después de que lo intentan secuestrar hacia Chile, lo contaban en el primer informe. Pues allí no solamente fue secuestrado, sino asesinado por un grupo armado. Pues Juan Roberto, los indicios apuntan a que se trató de una operación conjunta del Tren de Aragua con contrainteligencia venezolana. Este episodio en Chile fue repudiado por el mismo presidente Gabriel Boric, pero además de congresistas y académicos. Este es el momento en que el teniente del ejército venezolano Ronald Ojeda es secuestrado en su apartamento en Santiago de Chile a las 3 de la mañana del pasado 21 de febrero. Hombres disfrazados de policías chilenos lo raptaron en frente de su familia. 9 días después, su cuerpo apareció asfixiado y enterrado debajo de una construcción en un barrio de Santiago. Por la huella digital que dejó el líder de los secuestradores en el ascensor, se pudo dar con su identidad. Walter Rodríguez, un venezolano ligado a secuestros y crímenes cometidos por el Tren de Aragua. Rodríguez, uno de los principales sospechosos del asesinato, trabajó para el gobierno venezolano en el 2015 en el despacho del gobernador de Aragua, cuando ese cargo lo ejerció el que fuera uno de los hombres fuertes del chavismo, Tarek El Aizami, según reveló Canal 13 de Chile. Producto de las investigaciones en Chile, el propio presidente Gabriel Boric no tardó en señalar la responsabilidad del Tren de Aragua en el crimen de Ojeda. Se estableció el vínculo de una organización criminal como el Tren de Aragua, que se le está golpeando en diferentes frentes, y en eso no vamos a cejar y vamos a ser implacables, y todos los que sean parte del Tren de Aragua en Chile.
sepan que los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra, y los vamos a encontrar y los vamos a meter presos y vamos a desarticular su organización. Desde diferentes sectores no dudan en afirmar que detrás de este episodio podrían estar militares venezolanos. Si llegáramos a conocer que es intervención militar de la dictadura venezolana, Chile debe demandar en organismos internacionales esta situación y endurecer de una vez por todas las acciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Es imposible pensar que no fuese una intervención internacional. Sería, en caso de verificarse, la más grave agresión internacional lejos de este siglo. El propio gobierno chileno no ha descartado que el régimen de Nicolás Maduro esté detrás del crimen. El gobierno se coloca en todas las hipótesis. Desde el momento del secuestro, Diosdado Cabello, el hombre clave del régimen de Maduro, respondió con ironía y burla a los señalamientos de los chilenos. Que un comando de la DGCIN fue a Chile, saquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile, secuestraron a un tipo allá y se lo trajeron de Chile para acá y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Es que nosotros somos unos campeones, si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? Sin embargo, en otra de sus respuestas, lejos de despejar las dudas, terminó realizando una polémica justificación de lo que ocurrió en Chile. Cuando el presidente de Chile, para la época, Piñera, vino a la frontera con Venezuela a invadir a Venezuela, está autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile. Venezuela no tiene nada que ver con ese secuestro. Nada, arreglen su problema allá en Chile. Sigan dándole protección a mafiosos. Más allá del tono sarcástico del gobierno de Venezuela, la realidad es que las alianzas entre la inteligencia militar del régimen con grupos criminales en otros países, entre ellos Colombia, está documentada en informes secretos. 7:23 minutos, pero si en Chile se armó semejante polémica, documentos secretos en poder de Noticias Caracol, Daniela, y televidentes, pues revelan una verdad igual de incómoda e igual de escandalosa. La contrainteligencia de Venezuela lleva años operando en Colombia, al amparo y con la ayuda de grupos criminales. Y la misión no solo sería acceder a secretos de seguridad nacional, también cazar a opositores y desertores. Y el cerebro de estas operaciones encubiertas es el teniente coronel Alexander Granco, conocido con los alias de Mano Negra y el hombre de las 1000 caras. Este hombre es el teniente coronel Alexander Granco. Queremos quitar esa estigmatización que le han hecho a la DGCIN, tachada como torturadora. Él es el jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana, la DGCIM. Es conocido con el alias de Mano Negra o el hombre de las 1000 caras. Nos quedamos los patrones. Algunos gobiernos de Europa y las más importantes organizaciones de derechos humanos mencionan a Granco y a la unidad que dirige como los mayores torturadores y violadores de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. La tortura fue perpetrada por oficiales de la DGCIM bajo el mando del mayor Granco Arteaga. Estados Unidos también lo tiene en la lista de funcionarios de Maduro sancionados, como se ve en este documento del Departamento de Justicia. Desde hace varios años, Granco y sus hombres aparecen como viejos aliados del ELN en Colombia. Así ha quedado en evidencia en correos electrónicos en poder de Noticias Caracol. Llegaron dos generales de 3 soles a ponerse al frente del operativo del helicóptero. Uno es de artillería y el otro es Rafael Hernández Dallas. El mayor que va a estar al frente de las operaciones ya tiene contacto directo con nosotros. Quien escribe es alias Pablito, uno de los jefes del ELN en Venezuela, quien está dando instrucciones en 2017 a uno de sus subalternos. El general Hernández, a quien se refiere, es el comandante de la Guardia Presidencial y director de la Contrainteligencia Militar, es decir, el jefe directo de Granco. Junto a esta comunicación hay decenas de correos en donde además se hablan de operaciones conjuntas y negocios de narcotráfico. Con los amigos de Alambrada, hacer la campaña sobre este general y la cantidad de coca que nos está pidiendo y ganar o estrechar la relación con los mandos subalternos.
esta estrecha relación entre la contrainteligencia militar venezolana y el ELN fue evolucionando con los años y se mantiene hasta hoy. De hecho, ha servido para realizar operaciones conjuntas en territorio colombiano. Uno de esos casos fue el secuestro en marzo de 2021 del teniente Franklin Caldera, ocurrido en Cúcuta. El oficial venezolano, buscado por el régimen y señalado de conspirar contra Maduro, fue secuestrado por el ELN y entregado a la DGCIM, como lo reveló en su momento Noticias Caracol. El cual fue secuestrado en Colombia por un grupo armado del DGCIM. Una operación calcada a la que ocurrió en diciembre de 2023 con el capitán Ángelo Heredia, secuestrado cerca de Cúcuta por la guerrilla y entregado a la inteligencia militar venezolana. Estos documentos de la propia inteligencia venezolana demuestran la cantidad de espías de Granco y de la DGCIM que han sido enviados y han operado desde Colombia en alianzas con el ELN y organizaciones criminales. Las operaciones de Granco por fuera de Venezuela lo han puesto en la mira de las agencias internacionales. Documentos secretos del Comando Sur de Estados Unidos lo señalan como el jefe de operaciones ilegales en Colombia y en otros países de Sudamérica. Las operaciones de inteligencia desarrolladas por Venezuela en territorio colombiano son direccionadas desde la sección Cono Sur de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, la cual está liderada por el coronel Alexander Granco, conocido con el alias Mano Negra. Granco y la DGCIM no solo han enviado agentes a Colombia y se han aliado con el ELN. Documentos secretos revelan que la contrainteligencia venezolana ha contratado peligrosas bandas criminales para labores de espionaje y especialmente cacería de desertores y opositores. Se ha determinado que su modus operandi consiste en el empleo de bandas criminales, como las bandas Jayco y Meleán. Estas tienen injerencia en las ciudades de Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Barranquilla. El documento secreto, dirigido al almirante Craig Fowler, hasta hace poco jefe del Comando Sur de Estados Unidos, señala además cómo actúan las estructuras criminales bajo órdenes de la DGCIM. Se logró determinar que un oficial de grado capitán de la DGCIM, conocido como Ezequiel, es el encargado de realizar los requerimientos de inteligencia a los integrantes de las estructuras delictivas antes mencionadas, para que realicen vigilancia, seguimiento e intimidación a opositores políticos venezolanos radicados en Colombia. Otro informe reservado en poder de Noticias Caracol, esta vez de la agencia federal ICE, dirigido a la Fiscalía General, también advierte de esa relación entre la inteligencia venezolana y organizaciones criminales en Colombia. Nuestra agencia obtuvo información relacionada con una organización criminal extranjera en territorio colombiano, que podría estar adelantando actividades relacionadas con el tráfico de drogas y recolectando información relevante de entidades del gobierno y bases de datos de las fuerzas militares, lo que supone un riesgo para la seguridad nacional. La organización a la que se refieren es el Tren de Aragua, la misma responsable del secuestro y el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Santiago de Chile. La misión de la ONU, que investiga las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, expresó su preocupación por todo este tipo de acciones ilegales instigadas por el propio presidente Nicolás Maduro. El presidente pidió que se active la furia bolivariana. Tal y como indicó anteriormente la misión, la llamada furia bolivariana ya se tradujo en marzo de 2020 en una multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición. Ahora parece repetirse el mismo patrón de represión violenta. Granco es la punta de lanza para realizar todo tipo de acciones ilegales dentro y fuera de Venezuela. 7:30 minutos. Surgen muchísimos interrogantes, Daniela y televidentes, de todo lo que acabamos de ver. Tal vez el más importante, ¿sabe el gobierno de Colombia que aquí se está haciendo ese tipo de operaciones de contrainteligencia venezolana amparados con grupos ilegales? Otro interrogante. Sí. La información que se le entregó al presidente Nicolás Maduro sobre conspiradores fue entregada al régimen por agencias de inteligencia colombiana.
Esa es una gran pregunta. Lo que sí puede ser una pista es lo que van a ver a continuación. Lo dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hace escasos días en un acto público en Caracas. Juzguen ustedes si ahí el propio presidente Maduro no da pistas del tema. Este año también querían asaltar un cuartel el 1 de enero en San Cristóbal. ¿Ustedes sabían? Los descubrimos. ¿Gracias a quién? A Dios. Al pueblo de Colombia, que nos apoya, nos ayudan con sus datos. Gracias a esos colombianos y a esas colombianas que nos apoyan en todas las ciudades. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, etcétera, Santa Marta, Río Hacha. Mucha gente que nos quiere en Colombia, sobre todo mujeres. Y gracias a la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela, gracias al SEBIN, al DGCIN, a la Policía Nacional Bolivariana. Y este año entonces le hemos descubierto, por lo menos, por ahora, 2 conspiraciones. Después de escuchar a Nicolás Maduro, Juan Roberto, queda tal vez un interrogante final. ¿Esa ayuda a la que se refiere el presidente de Venezuela es oficial? ¿Proviene de civiles o de grupos armados ilegales? ¿De quién? Pues esa es una de las preguntas que planteamos y lo hizo Noticias Caracol al ministro de la Defensa, Iván Velázquez, al comandante de las Fuerzas Militares, al general Jaime Giraldo, al director de la poderosa Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, que es la inteligencia del Estado, sobre este tema. Preguntamos eso y ninguno se quiso pronunciar. Sí lo hicieron sectores políticos de diferentes orillas para hablar de esta denuncia que conoció Noticias Caracol. Juan David Ríos, ¿qué dicen? Juan Roberto, mire, Noticias Caracol consultó con generales en retiro, con exalmirantes y exministros de defensa, quienes aseguran, basándose en su experiencia, que este tipo de información sobre la presencia de desertores, exmilitares venezolanos en el país, solo la puede tener los organismos de inteligencia de Colombia y que lo revelado es de suma gravedad. También hablamos con senadores que ven con preocupación la relación que existe entre el régimen de Nicolás Maduro y el grupo del ELN, que perjudica el proceso de paz.